Vamos a invitar esta mañana al pastor Machado que pueda pasar, que nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Que Dios esté bendiciendo a la iglesia en esta mañana y que podamos, pueden tomar asiento, que podamos recibir de Él en este día. Alabamos al Señor con alabanza, con cánticos y todo hablando de la presencia de Dios, de Jesucristo. Y es bueno cuando nosotros podemos venir a la casa del Señor y alabar su nombre. Y ciertamente Él estará haciendo algo en nuestras vidas, bendiciendo, ayudando, fortaleciendo. Entonces, en esta mañana no será diferente, porque ciertamente Jesucristo está con sus ojos puestos en este lugar, porque cada uno de nosotros que venimos aquí tenemos la necesidad de tener un encuentro con Él y de que Él haga alguna cosa en nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo tengo una palabra aquí para compartir con la iglesia de parte de Jesucristo, en el cual esta palabra hace mucho tiempo la tengo grabada en mi corazón, porque de cierta manera nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, hay en el mundo, ciertamente nosotros vemos que se cumple el anuncio de que Jesucristo volverá. Y vemos en todas las cosas, en lo que está sucediendo, cómo el diablo cada vez actúa con más fuerza, con más intensidad. Y nosotros escuchamos las noticias, vemos hechos, circunstancias en las cuales cada día el mundo está pasando, podemos decir, por una circunstancia de tinieblas, en el cual el propio Jesucristo dijo que el diablo era el señor de esta tierra, él enseñoraría, y entonces nosotros estamos viendo que eso se está cumpliendo, porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros que buscamos a Dios con nuestros problemas, dificultades, con nuestras carencias, con tantas cosas que tenemos en nuestra vida, nosotros sabemos que el Señor está dispuesto a extender su mano para ayudarnos. El Señor es grande en misericordia, como dice el salmista, y entonces Él ampara, porque el salmista también dice: Dios es nuestro amparo. Entonces nosotros sabemos de eso. Creemos en eso, como cantábamos, creemos en Jesús, creemos en Dios, y por eso desde siempre esperamos en Él. Esperamos que Él obre algo en nuestras vidas, que Él haga alguna cosa en nuestras vidas, que Él nos dirija en esta vida aquí que todavía nos resta por vivir en la tierra. Y en esta mañana vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, que nos habla de allí cuando Jesucristo estaba en la cruz, que en San Mateo 27, San Mateo 27 y el versículo 46. San Mateo 27, el versículo 46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este versículo, de repente nosotros, en muchas oportunidades, tal vez antes, ahora, o no sé, algún tiempo, de repente como cristianos, como creyentes en Dios,
como creyentes en Jesucristo, como creyentes en la palabra de Dios, nosotros hemos pasado o estamos pasando o vamos de repente a vivir o a pasar un momento difícil en nuestra vida, donde hasta de repente podemos pensar, bueno, Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha desamparado, o Dios no se importa conmigo, o Dios me ha dejado a merced de lo que pueda suceder en este mundo, o lo que yo pueda enfrentar en este mundo, y de repente no ve mi sufrimiento, no ve lo que yo estoy pasando, el problema que estoy enfrentando. Entonces, aquí Jesucristo, después de haber cumplido con su ministerio, de que Dios le había encomendado, Él estaba llegando al fin, allí en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos en algunas frases que Él dijo antes de morir, una de ellas es esta, que Él clama al Padre y dice, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros pensamos, y si miramos la palabra de Dios, la Biblia mismo nos dice que Dios nunca desampara a los suyos. Dios nunca deja a nadie desamparado. Él siempre tiene el cuidado, Él siempre está sobre la persona, es decir, mirando, guiando, dirigiendo. Él nunca desampara a los suyos. Pero aquí nosotros tenemos que el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, habla al Padre, clama en medio de su agonía, de su dolor, como hombre que estaba allí. Y entonces dice, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, saben que este versículo de la palabra de Dios, algunos pueden decir que era algo que Él habló por hablar o porque se escribió, pero literalmente, realmente en aquel momento Dios había desamparado a su Hijo. Dios lo había dejado solo allí en la cruz, porque Él tenía que cumplir la parte que nosotros no podíamos cumplir. Él tenía que hacer aquel trabajo que nosotros no podíamos hacer, lo que era pagar nuestros propios pecados. Entonces Él estaba en aquella situación, allí sintiéndose solo, siendo desamparado por el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no podía ver a su Hijo cargando el pecado y la maldad de toda una humanidad, llevando el pecado sobre sí mismo en aquel momento en la cruz del Calvario. Y entonces, por eso que Él realmente clamó y dijo, porque Él se sentía desamparado. En aquel momento Él fue dejado solo. Y entonces nosotros vemos que la explicación sobre esto tenemos allá en el capítulo 53 capítulo 53 de Isaías, donde Él dice que fue Jesucristo molido por nuestros pecados, nuestras enfermedades fueron sobre Él, nuestras maldades sobre Él. Entonces, por eso, en aquel momento se cumplía esta palabra, y en aquel momento el Señor estaba llevando todo nuestro mal, todo nuestro pecado, todo lo que impide o impediría que nosotros pudiéramos encontrarnos algún día con Dios. En aquel momento Él estaba pagando esa deuda que quedaría pendiente en nuestras vidas si Él no muriera en la cruz. Y entonces por eso que cada día que nosotros cantamos al Señor, alabamos su nombre, es necesario que siempre hagamos memoria de que Él pagó ese precio y Él cargó con nuestra deuda, con nuestra cuenta. Y allí Él se sintió desamparado, allí Él se sintió solo. Y nosotros de repente, como dije anteriormente, en este mundo podemos hasta sentirnos desamparados, porque muchas circunstancias suceden y nos han sucedido de repente en el pasado, en el cual nosotros podemos pensar, bueno, pero Dios me ha dejado de lado. Dios no toma cuenta en que yo estoy pasando por esto o por aquello. Dios no ha tomado en cuenta que yo tengo necesidades. Él no me ayuda, Él no extiende su mano. Parece que no hay nadie que quiera ayudarme. Entonces, por eso que
yo pienso que esta palabra se cumplió, se cumple y se irá cumpliendo hasta la venida de Jesucristo. El desamparo no es de parte de Dios. Él no desampara a nadie que viene a Él. Dice la propia palabra del Señor, Jesucristo hablando, dice, nunca los dejaré huérfanos. Me iré yo, pero vendrá el Consolador. Me iré yo, pero el Padre enviará el Espíritu Santo. Entonces, por eso que nosotros decimos hasta el día de hoy, de repente pasando por dificultades, por situaciones adversas, yo creo en Jesucristo. Y a veces nosotros podemos decir, bueno, yo creo en Jesucristo, pero con alguna dificultad, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. De repente la situación que estamos enfrentando no es la mejor, pero nosotros debemos entender que debemos tener fe, porque el Señor está ahí para ayudar. El Señor está ahí para extender su mano. Y Él nos ayuda, y de repente nosotros ni seríamos cristianos, pero el Señor un día en X lugar, en X tiempo se presentó y nos mostró su poder, nos mostró que Él era real, nos mostró que Él existe. Y nosotros, a pesar de todas las dificultades, seguimos creyendo en Él. Todavía el día de ayer yo hablaba con un vecino allí, que hermano de otra iglesia, de otra denominación, y hablábamos sobre esto en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que estamos atravesando. Y yo le decía a él, de toda manera, nosotros seguimos creyendo en Dios. De toda manera, nosotros seguimos creyendo que Él algo va a hacer por nosotros. Él me hablaba de repente de las dificultades, de los problemas en este tiempo, ya sea dentro de la iglesia o fuera de ella. Y yo le decía, pero hay un Dios y Él alguna cosa va a hacer por nosotros. Pueda la situación revertirse, aparentemente ser mala, ser difícil. Parece que estamos luchando solo. Parece que no va a terminar en un buen lugar nuestra lucha. Pero nosotros debemos entender también, hermanos, que nosotros tenemos en la Biblia profetas, mártires, hombres que Dios levantó, sus discípulos mismos, que llegó un momento en que tal vez ellos pensaron a la hora de la muerte, a la hora de ser martirizados por la causa del Señor, de repente hasta ellos pensaron de esta manera: Dios ahora me ha desamparado. Yo a veces pienso en el apóstol Juan cuando él escribió las cartas, cuando escribió el Apocalipsis. No sé qué fuerza tendría humana después de ser echado en la isla de Patmos para morir, después de ser puesto, metido en una olla de aceite hirviendo y tirado en una isla para morir. Me imagino, no sé qué fuerza humana podría tener él para escribir el Apocalipsis, para seguir glorificando a Dios, para seguir creyendo de que Dios existía después de todo lo que había pasado. Pero nosotros vemos que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que el Señor se le presentó a él, que Él le mostró que Él era real. Le mostró que a pesar de todo el sufrimiento, de todo lo que él estaba viviendo, Dios todavía seguía estando con él. No había problema en que él pudiera estar pasando aquello y negar al Señor o decir: el Señor no existe, no está, me desamparó. Jesucristo aquí, nosotros vemos que Él habla en esta palabra: Dios, ¿por qué me has desamparado? El salmista dice que Él no nos desampara, y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Dios siempre estará con nosotros. Pero de repente nuestra mente humana, nuestro poder humano dice lo contrario. Yo estoy pasando por esto y Dios no está. Porque como humanos de repente pensamos. Dice que en ese momento Él estaba pensando y nosotros nos trasladamos o vamos más atrás. Cuando Dios, en pleno ministerio de su Hijo Jesucristo, cuando Él estaba haciendo milagros, cuando sanaba enfermos, cuando resucitaba a los muertos,
Cuando por el poder de la palabra Él hacía tantos milagros, por el poder del Espíritu que estaba en Jesucristo, hacía tantos milagros, tantas maravillas. Eran tiempos, podemos decir, tiempos lindos, tiempos de gloria, tiempo en el cual había alegría, la gente lo seguía, la gente iba atrás de Él para escucharlo, para ver los milagros. Los enfermos iban a Él para ser curados. Y era todo bonanza, toda alegría, multiplicaba panes, multiplicaba peces, es decir, había comida, había abundancia, pero ahora Él estaba solo. Pero ahora llegó el momento en que tenía que enfrentar otra circunstancia totalmente adversa a aquella que había vivido unos años antes. Y allí Él estaba, ya no estaba la multitud para apoyarlo. Estaba la multitud para gritar que lo crucificaran. Ya no estaba la multitud para que Él los ayudara, porque ya no creían más en Él. Porque viéndolo colgado en una cruz, Él ya no tenía valor ninguno. Entonces la multitud se había apartado. Ya no era más su amigo, ya no eran más sus compañeros. Sus propios discípulos estaban mirando de lejos, con miedo. No sabían lo que iba a acontecer. Algunos hasta no creían más en Jesús. Y entonces en aquel momento nosotros vemos que Él estaba solo, pero antes la voz del Padre se había manifestado y había dicho: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Pero ahora en aquel momento el Padre no hablaba. El Padre había enmudecido. Había dejado su Hijo allí en aquella cruz solo, desamparado, porque Él cargaba nuestras culpas, porque Él cargaba nuestros pecados. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, de repente la persona tanto puede alabar y glorificar a Dios un día como al otro día, hacer cualquier cosa o estar del lado del diablo. De repente alaba, glorifica, Dios ayuda, como he sentido y he escuchado algunas personas decirme: yo fui a la iglesia y Dios a mí me sanó de cáncer, a mí Dios me sanó, pero hoy sirven a nuestro enemigo. Hoy están haciendo cualquier cosa en el mundo sabiendo que Dios tiene poder, que Dios se manifestó. Y por eso nosotros tenemos el ejemplo aquí de Jesucristo, en el cual Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en su íntimo, Él sabía que el Padre existía. Él estaba consciente de que Dios estaba en los cielos. Él estaba consciente de que Dios es real. Creo que Él también estaba sabiendo a ciencia cierta por qué el Padre lo había desamparado. Porque Él estaba sintiendo ciertamente allí en su cuerpo físico y en su cuerpo espiritual todo el peso del pecado de la humanidad, todo el peso de nuestras culpas. Asimismo que hasta las tinieblas se cirnieron sobre aquel lugar. Entonces, cuando Él dice: Dios mío, es una alusión, aunque Él estaba pasando por aquel momento difícil, aquel momento de abandono, de desamparo, pero Él seguía creyendo en Dios. Él seguía confiando en su Padre. Él seguía creyendo que Dios desde los cielos podía hacer algo por Él. Y así es con nosotros también. Podemos estar en una situación o pasar momentos difíciles, o habremos pasado momentos difíciles y hoy todavía seguimos creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos conscientes de que en los cielos había un Dios que podía ayudarnos. Y ese mal y esa circunstancia adversa no iba a durar para siempre. Aún mismo de repente, como a veces nos tocó vivir haciendo la obra o estando en la iglesia, tratando de salvar almas, y parece como que Dios no actuaba. Parece como que Dios no estaba mirando para lo que nosotros estábamos haciendo o por el momento que estábamos pasando. Pero de cierta manera nosotros sabíamos y entendíamos
que Dios es real. Y como dice la Biblia, como dice el propio Job, yo sé que un día Él se va a levantar. Y sabemos que un día Él nos va a bendecir, y un día Él va a extender su mano. Nosotros tenemos que seguir confiando en Él, creyendo en que Él es real, que Él existe, y que Él tiene todo el poder y todo el dominio sobre todas las cosas. Todo lo que sucede es porque Dios tiene el control y Él permite. Nosotros tenemos que seguir su palabra, su ejemplo, y lo que Él ha dejado aquí en la Biblia para nosotros. Entonces, por eso que Jesucristo mismo decía, Dios mío, como diciendo, Señor, Padre mío, tú me desamparas, pero yo no te abandono. Tú hoy me desamparas por culpa de fulano, de mengano, de la humanidad, de gente, de personas, pero asimismo, sabiendo por eso, yo no te abandono. Podemos pasar por tantas cosas, como he dicho, pero usted nunca abandone a Dios. Y nunca piense que Él la ha abandonado, que Él lo ha abandonado. Porque mientras nosotros estemos alabando su nombre y glorificando su nombre de todo nuestro corazón, Dios siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a estar cuidando. Él siempre va a estar con sus ojos puestos en nosotros. ¿Cuántas personas de repente están en un momento difícil y hasta por ahí pasan algún tiempo sin venir a la iglesia? Piensan que no hay resultado, pero Dios sigue esperando. Sigue mostrando que Él es Dios. Por eso Él no va a bajar los brazos nunca. Él nunca va a desistir de ganar el alma. Nunca va a desistir de traer una persona. Nunca va a desistir de bendecir a alguien. Y Jesucristo sabía de eso. Dios mío, tú me has desamparado, pero yo no te abandono, sigo creyendo en ti. Por eso que Él dice después, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. No en manos de nadie, de un hombre que me mató, de un hombre que me traspasó con una lanza, no. En tus manos, Dios, yo encomiendo mi espíritu, para que sea tuyo, para que tú hagas lo que sea tu voluntad. Entonces, por eso que nosotros, si nos sentimos de alguna manera abandonados, sepa que Dios nunca nos abandona. Estando en su presencia nunca nos abandona. Y en el momento más difícil, Él tiene su tiempo, Él tiene su momento. Él tiene el lugar. Él sabe cuándo va a hacer el milagro. Él sabe cuándo se va a manifestar. Él sabe cuándo va a hacer que aunque nosotros salgamos de esa situación, lo que nos resta a nosotros es confiar en Él. Lo que nos resta a nosotros es lo mismo que hizo Jesucristo aquí. El Padre le había dicho que Él no tenía otra salida. Él tenía que terminar allí en la cruz en su vida terrenal. Él tenía que terminar de aquella manera, porque si no el mundo se iba a perder, es decir, la gente se iba a perder. No había salvación. No habría, digamos, una posibilidad de que el mundo se reencontrara con Dios, con lo que Él había creado, con el ser humano. Solamente era esa situación, era ese momento. Él tenía que llegar allí. Él tenía que ser abandonado por el propio Padre. Él tenía que cargar los pecados de toda la humanidad. Él tenía que pasar aquel tiempo, aquellas horas allí, que para Él ciertamente se hicieron eternas. Porque Él era Dios, pero en ese momento estaba sufriendo en un cuerpo de hombre. En ese momento estaba sufriendo en su propia carne lo que el Padre le había previsto para que sufriera. Y era la voluntad de Dios. Pero ¿y por qué Dios hizo eso? Era necesario. Era necesario por causa de cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Por qué me has desamparado? Tal vez a Jesucristo no le dolió tanto cuando Pedro lo negó 3 veces. A Él no le dolió tanto porque Él sabía que Pedro estaba pasando en una situación difícil, estaba con un poco de rabia, con miedo. Pedro no esperaba que Jesucristo fuera
a la cruz que fuera de esa manera. El Señor se había revelado varias veces diciendo eso, pero ellos no lo aceptaban. Y entonces Pedro con miedo lo negó. Pero Jesucristo le había dicho: yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Para que a pesar de lo que vas a hacer, sigas teniendo fe en mí. Y por eso nosotros vemos que esa fe de Pedro lo llevó nuevamente a Jesucristo después que todo pasó. Él se arrepintió amargamente, lloró, pero volvió a Dios. Porque Jesucristo le dio fe para que él no se sintiera completamente abandonado, que siguiera creyendo que Dios era real, que Jesucristo era real. A él no le dolió tanto cuando Pedro le negó. A él no le dolió tanto cuando Judas lo traicionó. Aunque sí, ciertamente se entristeció. Aunque sí él sentía y sabía que Judas lo iba a entregar. Pero era también todo previsto por Dios. Estaba todo sobre la dirección del Señor. A él no le dolió tanto eso. Pero le dolió sí mucho más cuando el Padre lo abandonó. Cuando el Padre lo abandonó, eso sí, a Jesucristo le dolió que él tuvo que clamar al Padre. Él no clamó cuando Pedro lo negó. Él no clamó al Padre cuando Judas lo traicionó. Pero ahora sí él clamaba al Padre. Porque allí él se sentía abandonado. Por causa de cada uno de nosotros. Por todo lo que nosotros teníamos que pagar. Y Él llevó y Él pagó por nosotros. Para que hoy nosotros pudiéramos tener esta esperanza de un día ser salvos y de un día estar en el cielo. Para que nosotros pudiéramos tener esta esperanza de vida eterna, como dice el apóstol Pedro. Tener esa esperanza viva de que un día estaremos en el cielo. Nosotros no sabemos mañana, la semana que viene, el mes que viene, ¿qué vamos a pasar? Tal vez dificultades, luchas, pruebas, o de repente muchas bendiciones de parte de Dios. Nosotros estamos en sus manos para lo que Él dirija en su soberana voluntad. Él hace todo, pero siempre va a ser para lo mejor. No sé si hoy, no sé si mañana, pero sí será lo mejor para nosotros. Y por eso seguimos confiando en Él. Por eso seguimos creyendo que hay un Dios. Por eso seguimos creyendo que Él tiene poder para revertir cualquier situación. Si nos sentimos abandonados, haga como hizo Jesucristo. Clame al Padre. Dios mío, yo me siento abandonado. Pero yo sé que tú no me desamparas. Yo sé que siempre tú estás con tus brazos extendidos. Yo sé, porque prometiste que estarías todos los días de nuestra vida. Entonces, por eso nosotros debemos confiar en Él. Tenemos que confiar en Él y tenemos que tener fe en Él. Porque si no, no sería una vida de cristiano. Porque si no, sería una vida que estamos en la iglesia pero sin esperanza. Y nosotros tenemos esa esperanza de un día estar en el cielo. Tal vez nos analizamos y tal vez miramos nuestras vidas y podemos hasta pensar, pero yo tengo condición de estar en el cielo. Yo tengo condición de estar allá juntamente con Dios, con Jesucristo. Tal vez nos miramos y decimos, no tenemos. Pero el Padre tiene el dominio sobre todas las cosas. Y si estamos en sus manos, entonces Él va a hacer con que el día que Jesucristo se manifieste en las nubes, venga a buscar a su iglesia, nosotros tengamos esa condición de estar con Él. Por eso que en los momentos, en los días que nosotros vivimos en este mundo, el cual la Biblia dice que irán de mal en peor, y nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo, como el diablo hace sus jugadas, sus jugarretas, su juego, para tratar de hacer que las personas se quiten la vida, para que las personas no vengan a Dios, para pervertir la palabra, sacarla para otro lado, tomar otro entorno. Pero Jesucristo sigue siendo real. Dios sigue siendo real. Y en cuanto menos pensemos, Él se va a manifestar.
y va a venir a buscar a su iglesia. Y yo creo que cada vez queda poco tiempo, queda menos tiempo, porque todo indica que Jesucristo vendrá. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a hacer una oración al Señor. Orar a Él para que Él nos dé más fuerza para seguir viviendo y seguir venciendo, para seguir luchando y seguir venciendo, para seguir batallando pero seguir venciendo. Porque si nos ponemos en las manos del Señor, sabemos que vamos a encontrar la victoria. Amén. Sobre todas las cosas, sobre todo aquello que se cierne sobre nuestras vidas, el Señor tiene la salida, el Señor tiene la victoria, el Señor tiene la bendición del otro lado. Y por eso, de repente, lo que tenemos años en el camino cristiano, aquellos que tienen ya un tiempo, de repente ya han pasado por situaciones y han permanecido, tal vez sufriendo, llorando, tal vez sintiendo tanto dolor por las cosas que suceden, pero han permanecido y hoy pueden decir: el Señor me ha ayudado. Y como dije, no sabemos el futuro porque solo Dios lo sabe, pero de repente tengamos que enfrentar otras dificultades. Tal vez tengamos que enfrentar otras pruebas, otras luchas, de repente hasta más difíciles que las que ya hemos pasado. Pero sepa que hay un Dios que no nos desampara. Mientras estemos en su presencia, como cantamos en estas alabanzas, mientras estemos en sus manos, mientras estemos dándole la gloria y la honra al Señor, a nuestro Dios, Él siempre estará a nuestro cuidado. Él siempre estará ayudándonos, siempre estará sacándonos de las peores dificultades, porque Él tiene poder y Él tiene el dominio sobre todo reino y toda potestad. Sea donde sea, el Señor es Dios y es poderoso. Vamos a orar en esta mañana. Y en esta mañana usted dígale al Señor: Señor, yo no quiero sentirme desamparado, yo no quiero sentirme desamparada. Yo no quiero sentirme en esta situación, porque a pesar de que de repente estoy pasando por un momento horrible, terrible, pero yo quiero sentir que tu presencia es real. Yo quiero sentir que tu presencia se manifiesta en nuestras vidas. Así como yo le decía a este hermano, lo principal del cristiano hoy en día, lo principal de ir a la iglesia hoy en día, lo principal de alabar y glorificar a Dios hoy en día es que Él se manifieste en nuestra vida y nosotros podamos sentir que Él es real. Porque no me adelanta nada que yo pueda alabarle con mi cántico, con mi boca, pueda levantar mis manos en señal de adoración, pero no siento que Dios existe. No siento en mí mismo que Dios es real. Entonces, por eso nosotros tenemos que decirle como clamó Jesucristo: Señor, yo me estoy sintiendo de esta manera, pero sé que tú existes. Vamos a orar en esta mañana, y si hay alguien que necesita que alguien ore por él o por ella, puede estar pasando, y la hermana ciertamente va a estar orando por aquellos que necesitan oración, alguna oración especial. Si no, vamos a orar y usted haga su oración. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, yo sigo confiando en ti, yo sigo creyendo en ti, yo sigo esperando en ti, yo sigo creyendo que en un día, cuando yo menos espere, tú has de manifestarse y has de traerme la bendición, la solución a mis problemas, y yo voy a estar ahí para recibirla con alegría, con gozo, y será el fin de mi tristeza, y será el fin de mi angustia, será el fin de mis problemas, será el fin del mal que tal vez quiere enseñorearse sobre mi vida. Señor nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, estamos en esta mañana aquí en este lugar, Señor, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos has sacado de este mundo, tú nos has sacado de las tinieblas
Tú has lavado nuestras vidas, tú has, Señor, transformado nuestro ser. Y aunque nosotros de repente estemos pasando por momentos difíciles, dificultades, carencia, sea cual sea el problema, Señor, nosotros estamos en tus manos en esta mañana. No tenemos más nadie a quien recurrir si no es tú, Señor. No tenemos más nadie en que poner nuestras vidas, a no ser en tus manos. No tenemos más a quien recurrir sino por medio de Jesucristo y llegar hasta el trono de la gracia para recibir aquello que tú has preparado para nosotros en este día. Ciertamente vinimos a este lugar para buscar, oh Dios mío, nuestra bendición, nuestra solución, para encontrar, Señor, aquello que tú has preparado. Tal vez sea en el correr de esta semana, tal vez sea en el día de mañana. Pero yo sé, Dios, que tú tienes cuidado de aquellos que vienen a ti, entregan su corazón a tus manos, en tu presencia. Por eso, Dios mío, en esta mañana oramos a ti, Señor, para que Jesucristo, este que fue crucificado, este que fue desamparado aún por el propio Padre, por culpa de cada uno de nosotros queremos,